Lo sigues hablando de y opinas al 800-360-101. Estamos en Cooperativa y hablamos a esta hora del proyecto Aula Segura, un proyecto que genera debate, que genera conversación, que genera polémica, que está permanentemente en la conversación desde que se planteó con este artículo único al Congreso. Hoy la ministra de Educación dice que se tiene que dar una señal clara de que no hay impunidad en defensa del proyecto y en medio de la polémica que ha generado. El proyecto de la Segura está, al parecer, en el cruce de necesidades distintas. La demanda por mayor seguridad, o más que mayor seguridad, porque no existan escenas de violencia como las que hemos visto en algunos casos en algunos establecimientos educacionales, y la necesidad al mismo tiempo de respetar los derechos de los alumnos y de convertir a las escuelas, a los colegios, en espacios donde se acojan y se resuelvan los problemas de violencia y no sencillamente se expulse a quienes creemos van a terminar con un fenómeno que es más complejo que un solo estudiante o dos estudiantes. Vamos a hablar de este tema a esta hora aquí en Cooperativa con María Paz Domínguez, que es directora de Compás Pedagógico. ¿Cómo estás, María Paz? Buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenida aquí a Cooperativa. Encantada de estar aquí, aparte que es mi radio que escucho todas las mañanas. Ah, perfecto. Entonces estamos sintonizados. María Paz, tú has estado escribiendo respecto al proyecto de la Segura y me interesa mucho tu perspectiva, porque tú has dicho, aquí se intenta resolver un problema de un tipo con una herramienta que no corresponde, digamos. Exacto. Es como estamos tratando de colgar un cuadro con, no sé, una sierra. Estamos ocupando una herramienta que no es la adecuada para el problema que tenemos que abordar. Y me gustaría que partieras por eso. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Encantada. Mira, yo creo que hay dos tipos de problemas, y eso es lo que planteo en la columna que escribí, ¿no es cierto? Entonces están los problemas técnicos y los desafíos adaptativos. Esto no es una idea mía, esto lo plantea Ronald Heifetz. Está bien estudiado. Un autor de la Universidad de Harvard. Entonces están los problemas técnicos y los desafíos adaptativos. Para los problemas técnicos hay una receta de solución que puede ir desde una cirugía a corazón abierto hasta la atención de un terremoto grado 7.5. Ya, o sea, problema técnico es un problema que tiene una especie de solución que ya conocemos. Tiene como un protocolo que ya sabemos cómo tiene aplicar. Receta, y el problema entonces es buscar a quien tiene la receta de solución. Ya. ¿No es cierto? Ese es el problema técnico. Ese es un problema técnico. En el desafío adaptativo, en cambio, hay que crear capacidades y nadie tiene la respuesta, la autoridad tampoco. ¿Por qué es adaptativo el problema que vemos cuando observamos escenas de violencia, algunas de mucha violencia en establecimientos? Es adaptativo porque en el fondo esto es un síntoma de una capacidad que no hemos desarrollado y que necesitamos para seguir existiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo creo que es el desafío adaptativo en este caso es que todavía no aprendemos bien o no tenemos las capacidades para saber cómo resolver nuestros problemas de manera pacífica. Y en ese caso, la reacción de algunos estudiantes contra profesores, que es lo que hemos visto, es una expresión de un problema mayor que tenemos respecto a cómo solucionar conflictos. Claro, porque tenemos apoderados que atacan a los profesores, tenemos pacientes que atacan a las enfermeras y médicos, ¿no es cierto? ¿Cómo olvidar este estudiante que hace un par de años, los estudiantes de una universidad que se tomaron la oficina del rector? Alberto Hurtado fue. Sí, y le rompían documentos en la cara y le gritaban, y un encapuchado le gritaba, qué bueno que le está dando la cara al rector, y al día siguiente tu vicepresidenta de la Federación de Estudiantes decía que aquí no había habido violencia, que solo le habían gritado. Ya, ¿y tú crees que los estudiantes o hay algunos estudiantes que no ven la violencia cuando la ejercen, que no comprenden lo negativa que es? Porque yo creo que lo entienden, o sea, cuando alguien amenaza con quemar a otra persona, que es lo que vimos en el Instituto Nacional, por ejemplo, ahí se está ejerciendo violencia de manera como consciente, clara. Pero se ejerce de manera clara, pero por otro lado hay una creencia de que esa es la manera de resolver los problemas, ¿no es cierto? Esta cosa que escuchamos mucho en nuestros diálogos cotidianos, ¿no es cierto? Me van a convencer, tengo que ir y convencer, ¿no es cierto? Cuando yo tengo que convencer a otra persona es porque yo tengo la verdad, ¿no es cierto? Y tengo que persuadir o convencer a la otra persona de que se sume a mi verdad. Y eso en el grado extremo es cuando yo tengo que convencer a través de la violencia. No sé si...
Ya, ¿y qué nos está pasando entonces que estamos, digamos, reflejando esta violencia de esta forma? ¿Qué nos pasa que pensamos que el otro se tiene que convencer de lo que yo creo, por las buenas o por las malas? Como sea, claro. Como sea. Yo creo que lo que nos falta es la capacidad de diálogo, ¿no es cierto? Saber cómo dialogar. Parte de lo que pasa es que cuando, por ejemplo, yo lideré la elaboración de los objetivos estratégicos de la Comuna de Providencia de todas las escuelas públicas. Y parte de lo que pasaba era que estaba este temor y creencia que si nos ponemos a conversar vamos a estar en tal desacuerdo que nos vamos a pelear. Y por lo tanto, ¿cuál era la alternativa? Y por lo tanto, qué miedo conversar, ¿no es cierto? Entonces, primero hacíamos diálogo de los distintos estamentos y después pasábamos al diálogo interestamental. Y ahí la reacción era como, qué nervio. O sea de lo que hablemos, esto va a terminar con porque tenemos puntos de vista tan súper distintos que esto va a terminar quebrándose. Ya, y ese es un problema, yo entiendo que sería más bien de todos, un de problema todos nosotros, como de la sociedad. Claro. Pero si lo ves específicamente en el tema de los colegios, yo entiendo que, por ejemplo, el alcalde Alessandri tiene razón cuando él dice el manual de convivencia ya no nos sirve. Porque el manual de convivencia sería el protocolo que nos permitía resolver conflictos de violencia menor o más acotados de los que estamos viendo hoy en los colegios. El manual de convivencia es acordado por la comunidad escolar. Entonces quizás el manual de convivencia de hoy no sirve, pero es algo que la comunidad escolar puede acordar otro manual de convivencia, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que ser súper claro. O sea, yo creo que la demanda por seguridad es súper legítima. Yo no querría que un hijo mío fuese a un colegio donde hay un riesgo de que corra una bomba molotov, de que vayan a rociar a un profesor. O sea, creo que aquí hay una demanda súper legítima. La pregunta es si la violencia se resuelve con más violencia. Porque al final la expulsión sin un debido proceso también es violenta, digamos. Entonces, hay una pregunta de si por eso esta podría ser una solución técnica a un problema adaptativo. Porque estamos tratando de tener una receta para un problema para el que nadie tiene la respuesta. ¿Tú crees que expulsar a quienes cometen actos de violencia que se, digamos, de cierto grado, no es solución? Lo que pasa es que quizás esos niños no pueden estar en ese entorno escolar, ¿no es cierto? Porque aquí hay que garantizarle seguridad y un espacio de contención a toda una comunidad, incluidos profesores, apoderados, estudiantes, inspectores, etcétera. Pero parte del dilema es que en la escuela estamos asumiendo que todos aprendemos igual, de la misma manera, todos sentados en una sala, mirando al frente del profesor, respondiendo pruebas de alternativa, respondiendo pruebas de desarrollo, en fin. Y quizás, cuando estos niños, yo creo que no nos podemos olvidar que también están súper dañados por múltiples factores, ¿no es cierto? O sea, alguien que llega a rociar con benzina a un profesor es alguien que tiene muchos daños en muchos espacios de su vida, digamos, para llegar a eso. La pregunta es si ese es el espacio de aprendizaje para ese niño, para su desarrollo, ¿no es cierto? Aquí hay que ver cómo reconstruir, cómo sanar a ese niño de tantas formas. Y la pregunta es si expulsándolo para que se vaya a otro espacio igual, va a ser un espacio, el espacio de aprendizaje y reparación que ese niño necesita. Claro, pero eso nos lleva a otro problema que tiene que ver con el tipo de educación que nosotros tenemos, incluso el tipo de educación al que aspiramos. Es una educación, digamos, en términos de cuando podemos pagarla, es un tipo de educación que rechaza al que es diferente, al que tiene cualquier necesidad, que se vaya muy fuera de los cánones. Los colegios hoy tienen que cumplir con metas súper claras en términos de responder con buenos puntajes en pruebas estandarizadas. Entonces, no ese espacio donde se daría un lugar a los niños que tienen otras necesidades o que vengan que presenten otros desafíos, no existen. Claro, lo que tú mencionas es como la tensión entre la ley de inclusión, ¿no es cierto?, que dice, tenemos que recibir a todos, no podemos tener escuelas segregadas, que solo una nota al pie no considera los colegios particulares pagados. Entonces, tenemos esa tensión, ¿no es cierto?, de la ley de inclusión, aulas diversas, y por otro lado, metas que pueden ser inalcanzables, porque al final la ley de inclusión decían esto no tiene costo, pero tiene un costo súper importante para los docentes, ¿no es cierto? Para quien está en esa aula, en esa sala de clase, pasar de un ambiente homogéneo a uno heterogéneo es un tremendo desafío pedagógico. O sea, tú no le puedes decir que hay que educar a todos, a los que van más rápido y a los que no van tan rápido, pero además me tiene que asegurar súper buenos resultados. Eso no puede... Es que yo no digo que no se pueda, yo creo que
debiéramos tener la misión, la visión de querer educar a todos los niños en altos estándares. La pregunta es si de esa manera se construye capacidad. Si no fuera con el proyecto que está planteando hoy el gobierno, que lo ofrece como una solución, digamos, un solo artículo, lo ofrece como, no como una... Aquí tenemos una solución para este problema que nos aqueja a todos. Si no fuera eso, a ti, ¿tú por qué lado abordarías las dificultades? Tampoco quiero que se transmita la idea de que todos los colegios en Chile están sí, yo sumidos en la violencia completa. No, lo que hemos visto han sido cuestiones puntuales de escenas de mucha violencia de parte de algunos alumnos en 2 establecimientos bien precisos, y luego están las denuncias de los mismos alumnos de la comunidad de apoderados, que además la acción de carabineros a veces también es violenta en términos de que expone a los niños a lacrimógenas, qué sé yo. O sea, estamos hablando de una situación de violencia que nos preocupa, que no es generalizada ni está en todas partes, pero que nos preocupa. O sea, yo creo que tal como tú dices, hay que distinguir entre estos 2 tipos de establecimientos, ¿no es cierto? Hay algunos que están en crisis de violencia y hay otros que no. Voy a partir por los que sí están para después pasar, porque estoy en una experiencia con un establecimiento en torno a los que no tienen, y cómo vamos generando capacidad de diálogo en los que no tienen crisis de violencia. Pero los que sí, probablemente esos niños hay que apartarlos de la comunidad escolar. La pregunta es ¿hacia dónde? Entonces tú me dices, ¿qué haría yo? Yo creo que hay que partir, por ejemplo, en Europa hay experiencias donde niños que son más disruptivos, que no calzan en el sistema escolar, tienen un espacio donde llegar, tienen un lugar donde los acojan, que es multidisciplinario, ¿no es cierto? Donde hay desde psicólogos, terapeutas, profesores, que se preocupan de su aprendizaje. Si aquí tiene que haber un espacio de aprendizaje para todos los niños, y al final esa es la Convención de Derechos del Niño, ¿no es cierto? Pero, yo insisto, aquí hay mucho daño y hay mucho que reparar en esos niños y en las comunidades también. Entonces, hay una tensión ahí en si es posible reparar mientras estén juntos, ¿no es cierto? Quizás hay que separar para que se pueda reparar en ambos lados. Pero aquí debiera haber un tejido social, una red, digamos, pública, que permita sostener y recibir a este niño hacia dónde va a ir, ¿no es cierto? Entonces, en el corto plazo, aquí debiera haber un espacio que reciba a estos niños, que los contenga, que los ayude. Y eso es lo que no tenemos. Yo creo que eso es lo que no existe. Y una vez más, o sea, la ley como está y saltarse el debido proceso da espacio a arbitrariedades y a impunidad súper peligrosas. Claro, porque en simple lo que hace el proyecto de Aula Segura es que hace más fácil la expulsión, hace más rápida la expulsión. Incluso, ¿y qué tal con el niño que te cayó mal? O sea, claro, incluso permite la expulsión antes de que se pruebe completamente la participación en los hechos que se están tratando de sancionar, de manera más o menos como precautoria, y eso es lo que eso puede ser súper grave. Claro, porque tú dices, a lo mejor se puede utilizar para... arbitrariedades. Claro, para decir, ¿sabes que este niño no me cae bien y me tinca que no sé qué? Y ocuparla. Entonces, si este niño, o sea, si hay problemas con ABCD niños, los puedes suspender. No tienes por qué desvincularlos del colegio. Están suspendidos por unos días mientras se hace el debido proceso, se juzga, o sea, se toman decisiones. Cuando dices de los colegios en los cuales no hay crisis, porque tú dices, aquí hay algunos colegios que están en esta situación o que han dado estas muestras de crisis de violencia, pero hay una gran mayoría que no. Esa es tu mirada, ¿no? Y en esos colegios, ¿cómo se resuelven los...? En esos colegios también tenemos que ver cómo aprender a dialogar, ¿no es cierto? Y a resolver los conflictos de manera pacífica. Ahora estamos trabajando en esta consultora, estamos trabajando con un colegio aquí en el centro de Santiago que ellos quieren construir su plan estratégico de manera participativa. Entonces, ahí lo que fue parecido a lo que hicimos en Providencia, ¿no es cierto? Yeah. Donde lo que se hace es poder... Plan estratégico es distinto que actualizar una política, son metodologías distintas, pero en ambos casos acá han sido planes estratégicos, donde tú empiezas a levantar propuestas desde estudiantes, profesores, y vas haciendo distintas síntesis hasta que llegas a los objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Y la clave ahí yo creo que, porque a todos nos cuesta conversar y porque pasaba esta cosa de qué susto, vamos a pensar radicalmente distinto, yo creo que ahí la clave es que esto tiene que ser mediado. Y tiene que ser mediado por una metodología. Entonces vamos a conversar y vamos a conversar de esta manera, en este orden. Y así se va creando capacidad de diálogo. Y esa capacidad de diálogo, además, yo creo que es importante generarla en los colegios,
enseñarla, educarla, aprenderla en los colegios, porque a partir de estudiantes que dialogan, tú puedes tener una sociedad que dialogue, puedes tener luego adultos que dialoguen. Exacto. Hoy día me da la impresión de que lo que tú estás describiendo es en una sociedad donde en algún momento empezamos a no saber conversar y que de alguna manera estas crisis de violencia que hemos visto en algunos colegios solo expresan. Son sintomáticas. Sí, un síntoma que es más grande, que es que no estamos conversando. Ahora, yo quiero agregar algo ahí. Amy Goodman, que era la presidenta de Princeton University, yo no sé si sigue siendo la presidenta de la Universidad de Princeton, ella tiene un libro maravilloso que se llama La educación democrática. Y ahí ella dice que pensar que vamos a cambiar la sociedad del futuro a través de la educación, que era un poco lo que tú estabas diciendo, pasa por alto que quienes forman a esos niños somos adultos imperfectos que crecimos en otro contexto histórico. ¿No es cierto? Entonces, hay un doble, porque claro, si tenemos niños dialogantes en el futuro, pero esos niños tienen que aprender con adultos que quizás no saben. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que esto sea mediado. Que sea mediado por una metodología que permita la conversación, que sea mediado por facilitadores que dan la palabra, que le dan un flujo y un ritmo a la conversación. Claro, tú dices, ¿cómo vamos a enseñar a conversar quienes no sabemos conversar entre nosotros? Y yo creo que es un tema que además tiene un correlato más o menos dramático en términos políticos. Lo que estamos viendo es un mundo cada vez más polarizado, no solo en Chile, no solo en Brasil, no solo en Estados Unidos, sino que no solo en Europa, no solo en Hungría. Lo que estamos viendo es que no estamos encontrando la forma de conversar y procesar nuestras diferencias o llegar a algunos acuerdos mínimos en torno a las cosas que nos importan. Muchísimas gracias, María Paz, por haber estado hoy con nosotros. María Paz Domínguez es directora de Compás Pedagógica, es experta en educación con formación en la Universidad de Harvard y otras instituciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula.